Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles un capítulo más de Josué, libro muy hermoso que nos ha hablado de la trayectoria de Josué después de que Moisés le hizo este encargo de que él tendría que introducir al pueblo de Israel en medio de esas tierras a las cuales Moisés no pudo entrar porque Dios no se lo permitió. Así es que voy a comenzar pues, mis hermanos. Voy a leer este capítulo número 16 y le pido ponga atención. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La tierra que correspondió por suerte a los hijos de José se extendía al oriente, desde el Jordán frente a Jericó, por el desierto que desde Jericó sube al norte de Betel. Después la frontera se extendía de Betel a Luz, pasaba a lo largo del territorio de los arqueos por Atarot, bajaba al occidente hacia los límites de los clefeteos, hasta Bet Orón de abajo y Gazer, terminando en el mar grande. Los hijos de José, Manasés y Efraín, se repartieron esta herencia. La frontera de los hijos de Efraín, según sus familias, la frontera de su herencia se extendía hacia el oriente, desde Atarot Adar hasta Bet Orón de arriba, y después iba al occidente, dejando Migmetal al norte, y daba vuelta por el oriente hasta Tanat Silo, que atravesaba el oriente de Janoca. Desde Janoca bajaba hasta Astarot y Narata, pasaba por Jericó y terminaba en el Jordán. Después la frontera se dirigía desde Tafuac hacia el oeste hasta el Cana y terminaba en el mar grande. Tal fue la herencia de la tribu de los hijos de Efraín, distribuida en sus familias. Los hijos de Efraín tuvieron también ciudades reservadas dentro de la posesión de los hijos de Manasés, cada ciudad con sus aldeas dependientes. Sin embargo, los hijos de Efraín no expulsaron a los cananeos que vivían en Gazer, de manera que estos siguieron viviendo en medio de ellos hasta el día de hoy, pero sometidos a tributo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas ciudades que fueron conquistadas, pero que las familias y las gentes que allí vivían, que habitaban esas ciudades, no fueron exterminadas, sino que fueron sometidas a tributo. O sea que todo lo que ellos hacían, lo hacían gratuitamente para el pueblo de Israel. Ellos estaban en cuenta como esclavos, no tenían derecho a sus tierras ya, sino que eran tierras de los israelitas. Pero más tarde, si ustedes siguen, mis hermanos, con nosotros, acompañándonos en estos capítulos, usted se dará cuenta cómo después todos estos que quedaron en medio del pueblo de Israel, pues se levantan en armas, ¿verdad? Y pues tienen que someterse más tarde, más bien los israelitas, a estas personas. Y es por la causa, mis hermanos, de que los israelitas dejaron de atender a Dios. Dios quería ser siempre atendido por los israelitas, ya que Él les había dicho que sí les iba a dar esas tierras. Todo lo que Él les iba a dar iba a ser para ellos, pero que ellos tenían que atender el templo y el lugar santo donde Él les había mostrado que tenían que adorarle. Dios nuestro Señor, mis hermanos, Él se enojaba mucho con el pueblo de Israel porque se desviaba. Eran desviados y entonces Dios tenía que tomar represalias sobre ellos. En este capítulo podemos ver todas las tierras que fueron dadas a estos hombres, a estos hijos de Israel. Cómo Dios los cuidó, los protegió y los dirigió y los introdujo hasta esa tierra prometida, hasta esa tierra que emana leche y miel. Y cómo después, si ustedes, como les digo, mis hermanos, continúan aquí en esta su programación, va a darse cuenta de que el fallo que estos hombres hacen hacia Dios, ellos son muy culpables de todo esto. Dios no los quiere abandonar. Dios estuvo con ellos por toda su trayectoria. Los introdujo en esa tierra y permitió que el pueblo de Israel invadiera a todos aquellos guerreros, a todas aquellas personas que iban en su contra, que estaban en su contra. Porque en realidad ninguna de esas ciudades se sometía tan fácilmente. Ellos sabían que el Dios Todopoderoso les había dicho que todo lo que allí existía en esas ciudades tenía que ser exterminado. Y yo me imagino que estas gentes que quedaron en estas ciudades, a las cuales solamente sometieron y no las acabaron,
sino que las tuvieron en medio de ellos, pues obviamente que más tarde iban a sacar las uñas, como decimos nosotros por acá. ¿Qué hacen los gatos cuando algo está por atacarles? Sacan las uñas. Así estaban igual estas personas. Nosotros, al único que debemos estar sometidos es a Dios. Si nosotros dejamos de hacer caso a Dios, si dejamos de cumplir sus reglamentos, sus leyes y todo lo que Él nos ha propuesto en esta vida, si seguimos adelante haciendo caso de ello, el Señor nunca nos va a abandonar. El Señor siempre va a estar protegiéndonos, nos va a dar de su ayuda, no nos va a abandonar en ningún instante. Pero necesitamos, mis hermanos, amarle a Dios, alabarle a Él solamente. No dejar que nos lleguen con otras reglas o con otras diferentes maneras de predicar, que nos traen palabras muy bonitas, pero que en realidad son vanas en sus bocas. No nos dejemos engañar, mis hermanos, por otras personas que vengan y nos quieran instruir a su manera. Porque el Dios que nosotros hemos conocido ya desde un principio es el que debemos seguir siempre. Y es el único que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Y entonces, ¿cómo es que nos vamos a desviar? El pueblo de Israel, podemos ver Dios cómo les dio tanta herencia, tantas tierras, tierras muy fértiles, tierras que no era tan necesario cultivarles tanto, ¿verdad? Porque Dios les facilitaba todo y les daba a manos llenas al pueblo de Israel. Desde un principio Él les dijo: los llevaré a un país que emana leche y miel. ¿Qué les quiso decir el Señor con esto? Que tendrían de todo, no les faltaría nada. Lo que ellos cultivaran se les iba a dar. A pesar de que Dios fue un poco durito con ellos cuando estuvieron en Egipto, sometidos al pueblo de Egipto. Aunque Dios siempre estuvo con ellos, nunca los abandonó. Todavía después de que Moisés los liberó de ese país de esclavitud, cuando los libera y los saca de ese lugar de tormento, porque es un lugar de tormento. ¿Se imagina trabajar tan duramente como esclavos sin recibir una paga? Yo me imagino que solamente tenían la comida que ellos mismos producían en sus tierras, en aquella tierra que los egipcios les habían prestado. Y yo digo prestado porque en realidad, si haya sido de ellos, esa tierra también la hubieran conquistado. Sin embargo, no fue así. Esa tierra solamente fue prestada, y eso fue gracias a Dios, que instruyó a José para que ese país prosperara, que a través de sus sueños que él tuvo sobre el pueblo de Egipto, pues ese país prosperó. Después de que todas las demás naciones pues no tenían cosecha, tuvieron que ir a comprar todos a Egipto. Pero hermanos, Dios se acordó de ese pueblo, se acordó de esa nación, los liberó y los sacó de los egipcios y los introdujo en esa tierra que emana leche y miel. Nosotros, ¿cuántas herencias no hemos recibido de Dios? ¿Cuántos favores no ha hecho Dios en nuestra vida? Aunque no lo miremos así, muchas personas han llegado a tener muchos bienes en el país en el que ellos están, o el país al que ellos han partido. Dios les ha concedido muchos favores, y a esas yo les llamaría herencias por parte de Dios hacia nosotros, porque en un principio nosotros no teníamos nada, absolutamente nada, y de repente tenemos bienes, de repente Dios nos da muchísimo para que también seamos agradecidos con Él. ¿Y qué nos sucede? Cuando tenemos mucho, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que fue Él quien nos lo dio. Y no debe de ser así, mis hermanos. Siempre tenemos que estar agradecidos con Dios por sus favores. El pueblo de Israel, por un tiempo, fueron muy agradecidos con Dios. Fueron agradecidos hasta el punto de que cuando ya se hicieron fuertes, de que cuando ya no necesitaron mucho de Dios, lo abandonaron. Se abandonaron en los dioses ajenos, en aquellos dioses que aquellas naciones adoraban. Ellos comenzaron a adorarles, y entonces Dios los tuvo que apaciguar con un castigo severo. Así también a nosotros nos sucede. Nos aprieta un poco el cuello para que volvamos a Él. Mis hermanos, sigámosle a Dios como quiera que estemos. Si tenemos una enfermedad, sigámosle. Si tenemos muchos bienes, sigámosle. Y si no tenemos nada, también sigámosle. O sea, siempre estar agradecidos con Dios por la vida que Él nos da. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.